Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, que se desarrolla en Varna City, año 2008. Los cómics, los juegos de rol y las películas de tiros están prohibidos por orden del Papa Alejo, un librero de mente que cree estar poseído por el espíritu de Philip K. Dick y que ha conquistado toda Europa implantando su propia religión. Los Fanhunter, tropas de represión papales, son los encargados de perseguir y eliminar sistemáticamente a las fuerzas de la resistencia, un grupo disperso y mal organizado compuesto por fans, jugadores de rol y superhéroes ineptos, como quien está grabando este programa, es decir, el que os habla, Pedro J. Ramos, y mis dos fieles compañeros, Pablo y Tony. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Ojalá vivir en la distopía Chorri Gothic Punk y no en esta distopía cutre. Ojalá ser usuario de la pichurrina. Ojalá usar la pichurrina. Ojalá Alejo Cuero. Voy a decir una cosa muy fea. No hay ningún Tintín Macute en los Epstein's Files. No, es verdad. Es Feo es. Alejo no saldría, tampoco, no le interesa. No. Prefiere vender cartas a los niños. Bueno, pues este programa, como sabréis si habéis visto el nombre del episodio o habéis deducido de qué va por esta introducción, vamos a responder a una petición de un oyente que dijo, ¿podríais hablar de Fanhunter? Y dijimos, venga, pues vamos a hablar de Fanhunter. Y aquí estamos. Y así que no se diga que lo cumplimos, ¿eh? Ya. Luego hay otras peticiones que hemos dicho, ya iremos haciendo. Y esto nos como venía el bien, programa OSE de Malafacas. Que, vamos, se descatalogan los juegos antes de que los reseñemos. Ahí vamos. Exacto. Ya veremos eso somos nosotros. Vamos a comenzar definiendo qué es ser un fanhunter. Esto ya lo hemos dicho, pero me ha gustado la mención que habéis hecho a los Tintín Macutes. Así que voy a pedirle a Pablo que nos defina qué es un Tintín Macute. ¿Qué son los Tintín Macutes? Los Tintín Macutes son las terribles tropas clónicas del megapapado, creados con genes de autores franco-belgas. Son más tontos que una mierda y más letales que una navaja suiza en un bollicao. Los Tintín Macutes se crean a patadas en las fábricas de clonación de Francia y se traen en camiones para que los freseros no los destruyan en la frontera. Referencia a noventeras de Fanhunter. Y son las tropas son las masillas del megapapado y junto con los Fanhunters son el enemigo más común en una partida de Fanhunter. A mí me parecen más icónicos los Tintín Macutes que los propios Fanhunters. Sí, coincido totalmente. Y para que aquí nadie se confíe, voy a preguntarle a Tony, en el primer programa que vamos a hacer dos definiciones, ¿qué es Varna City? Bueno, por supuesto. Yo creo que una de las cosas que hace Fanhunter es definirnos por lo que es Varna City, que básicamente es el centro de poder hegemónico europeo desde donde el Papa Alejo ha instaurado pues ese régimen justo y coercitivo en algún momento. Ratos es coercitivo. Es la antigua ciudad de Barcelona, ya caída en desgracia con ese nombre y reasignada como Varna City, que pelea con otras, tienes enemigos en la zona que te hacen alusión como la nunca ocupada, o sea, la nunca caída Zaragoza, que es otra de las ciudades que podríamos encontrar. Y Madrid está en llamas. Madrid arde, pero Madrid está en llamas siempre. Eso no ha cambiado. Salvo Santiago Bernabéu, que es donde está la cosa buena. ¿Dónde está la resistencia? Y bueno, en Varna City pues tenemos el nuevo Vaticano y tenemos pues el eje hegemónico de este, no digamos dictador, porque eso seguramente no nos traería unos Tintín Macutes aquí y nos dirían. O sea, es el megapapado. Es el megapapado. Y entonces eso, Fanhunter es un juego de rol épico decadente, al menos así se define en la edición más popular de los años 90, la segunda edición. Hubo una primera, pues que era más bien un fanzine, supongo, que otra cosa, y esta fue publicada en el año 93 por Gusa Comics Inc.
93 y nos proponía el lejano futuro 2008 que hemos dejado atrás hace casi 20 años, amigos. Así estamos. ¿Y qué es lo que hizo Fan Hunter? Voy a pedir el comodín de nuestro historiador. ¿Por qué Fan Hunter es un juego que ha perdurado en el imaginario español? ¿Tú por qué lo dirías? Yo creo que Fan Hunter apela, en primer lugar, a un sentido de nostalgia a mucha gente, pero por otro lado, es la primera obra de ficción española que convierte al fan, al fanático, al friki, en el héroe de la historia. El nerd, el raro, el que, pensar que esto es de los 90, no es como ahora que Stranger Things es popular y Juego de Tronos, la serie más conocida. No, estos son los 90, los duros y secos 90. El manga acaba de llegar, ¿no? El asesino del rol, esas movidas, ¿no? Es el héroe. Es el héroe y el megapapado, que es básicamente un régimen reaccionario que prohíbe la diversión, es el enemigo. Entonces, apela, yo creo, que a ese sentimiento de heroísmo peripatético y patético que gusta mucho, porque además creo que Piñol tuvo muy buen ojo a la hora de seleccionar las referencias para su obra y se supo rodear, porque era un dibujante muy lento, que dibujando como dibuja tiene carallo a veces, se supo rodear de autores que en los 90 eran pues muy punteros, por ejemplo Nacho Fernández, Nacho Mon, que conoces por Dragonfall, o Manolo Carot, que creo que hizo algún número. En fin, se supo rodear de las luces del cómic del fanzine de la época. Y luego acabó en las ediciones Forum, entonces tú te comprabas tus cómics de Marvel y tenías tu Excalibur y al final tenías alguno de las viñetas de Cels Piñol. Fan con nata, fan letal, y luego ya la propia serie. Sí, Cels Piñol, si a alguien no le suena, pues eso es un autor ilustrador, muy fan de cómics, que hace un estilo de dibujos narizones. Se busca Fan Hunter, veréis su estilo y quizás lo suena de alguna cosa. Y en el momento en que se publica este Fan Hunter, pues es un poco un chiste interno elevado a categoría y popularizado, porque en los 90 nos resultaba flipante, al menos yo creo que aparte de lo que ha dicho Pablo, pues ver un juego por un lado de humor, pero con un sistema de juego que funcionaba bastante bien. No en vano agradecen los créditos a Greg Costikyan, porque el sistema de juego se parece sospechosamente al de Star Wars, por ejemplo, al del Star Wars original, y que nos propone pues muchos personajes que son parodia de personajes de la cultura pop de la época, como John Constantine, escrito con muchas Ks, Ridley Scott con islatinas, Starkey Hatch, todo junto, o Don Depresor, que incluso llegó a tener un peluche que tengo aquí en mi visión. Yo lo tengo ahí dando vueltas. Sí. Guay, pues entonces, ¿qué tipo de historias se juegan en Fan Hunter, Tony? Bueno, pues como podemos imaginar, y todo está... Ha cambiado un poco la sintonía, porque luego hablaremos de las dos ediciones, pero la premisa de Fan Hunter es que vas a jugar historias chorras, donde vas a interpretar normalmente a un oprimido ciudadano de, Barba City o alrededores, el cual es fiel a la cultura geek. Cultura que el Papalejo ha tenido a bien defenestrar y ponerla bajo peligro de muerte si eres usuario de ella. De tal manera que en eso las aventuras van a centrarse originalmente, o creo que originalmente se centraban un poco bajo esa premisa, siempre huyendo un poco de la opresión de los fan hunters, de los macutes, que por cierto cambian de nombre de una edición a otra. No sé si os habéis dado cuenta de esto, pero ahora lo haremos. Sí, no, son ya no dejan de ser Tintín Macutes. Tintín, son macutes a palo seco. De eso hablaremos luego un poco del cambio de ediciones de una cosa a otra. Porque, en parte, con esta ambientación de Fan Hunter, no nos centramos solo en el territorio, nunca mejor dicho, terrenal y de nuestro propio planeta, sino que, claro, a modo histriónico loco que nos plantea este juego, pues podemos tener aventuras espaciales, podemos tener aventuras de otras dimensiones, podemos enfrentarnos a demonios, y dentro de eso, pues, literalmente son frikis, posiblemente con poderes, que se están enfrentando a la clandestinidad y además a todas estas cosas, a toda esta suerte de ciencia ficción punk épico decadente. Si habéis visto o leído Ready Player One, es lo mismo, pero contado mejor 20 años antes. Sí, es un poco eso, con gente con la nariz muy grande. Y gente que a lo mejor no es gente, que es una morsa o un perro.
Bueno, Sí. y chistes muy tontos, ¿eh? Porque, Chistes absolutamente tontos, porque claro. los del espacio son la Federación de Planetas Federados. Claro, Sí. claro, La sí. FPF, la FPF. Y Tony lo ha dicho bien, memonios con M, con la letra Claro, M. son memonios. Son Sí, sí, memonios. sí. De hecho, que dije que lo iba a mencionar en el manual básico de la primera edición, bueno, de la segunda edición, la más popular de los 90, Sí. la segunda aventura que se llama, a ver que la busque aquí, qué bien, nos vamos de excursión o algo así. Sí, No, sí. Terror in the Campiña. Terror in the Campiña. Llevas a unos ancianitos de excursión a San Menemene del Monte y pasan cosas con memonios y cosas así. Ese es el estilo de aventura. Y te diría que en la nueva edición la partida es similar, sino la misma, ¿eh? Anda, qué guay. Yo la edición actual, la reciente, que ahora hablaremos de ello, no la conozco porque me resulta demasiado continuista y con lo que tengo de la original ya me iba bien. No es mala, ¿eh? O sea, a mí me parece que es... Terror en la Campiña se llama la aventura 2 del nuevo manual. O sea, que efectivamente... ¿Y la anterior, la aventura 1 del nuevo manual, también es Narizones en la sombra? Te lo digo ahora mismo. Narizona Baby se llama en este caso. Vale. Cambia. Vale. Además, la de los abuelos y los memonios cambia un poquito, ¿eh? Yo algo Cambia que porque además... Mira. Sí. Pablo nos está enseñando su edición del Fan que está reventada porque sí. este es un juego... Este juego se ha ido de fiesta. Claro, juego se cayó en el suelo de un bar heavy y lo pisó mucha gente y lo pudimos salvar. Es que era un juego que se prestaba a eso. Y otra cosa que en su momento, al menos yo recuerdo que yo iba al colegio cuando jugué a esto por primera vez, que me parecía rompedora, era que podías jugar con lo que quisieras. Cuando he dicho con una morsa, con ET, con lo que sea. Y para que veáis lo que eran los 90 y las modas de la tele, en mi mesa de juego estaba un personaje de 7 vidas como personaje jugador, que era el de Javier Cámara, que no me acuerdo cómo se llama. Ese era uno de los PJs del grupo de juego. Y el otro era un alien y el otro un superhéroe. Y ala, todos juntos ahí a hacer cosas. Eso es lo que podías hacer con Fan Hunter. Es que se prestaba eso, se presta. Porque sigue vigente. Sí. Además, hay un universo expandido porque hay cómics, hay novelas, juegos de mesa, wargame. Fan Hunter nace de aglutinar un poco esa ambientación que Cels Piñol estaba creando en tiras cómicas, aglutinarla y con ello construir lo que es el juego de Fan Hunter. También es un poco caótico cuando se construye el juego porque las viñetas son viñetas locas que han ido juntando y luego en el de la edición de 2020 él ha seguido creando contenido, no muchísimo, pero ha creado más contenido que también ha intentado empastar de alguna forma, ¿no? Otra cosa que ganan diferencia entre uno y otro, claro. Otra cosa que al menos en la edición de los 90 le hizo muy popular, efectivamente, es que el precio era muy ajustado. Era igual 1000 y algo pesetas, o sea que el libro es pequeñito, tapa blanda, 70-80 páginas, blanco-negro, pero que te hacía que fuera muy popular porque la gente se lo podía comprar y los suplementos también eran baratitos. Antes Pablo nos ha enseñado a cámara la pantalla, que yo también la tengo aquí. La pantalla es súper chula. Incluía tablas súper útiles, como si no sabéis qué pedir de comer, tirar en esta tabla para ver si toca chino, pizza o lo que sea, ¿no? Ese es el nivel de humor. Muy del momento. O sea, sí. Fan Hunter hay que entender que en su segunda edición, en la que estamos hablando todo el tiempo, la primera edición publicada, porque la anterior era un poco más fanzine, tiene un poco humor para cacaculo pedopis. Sí. Y chistes de enanos. Muchos chistes de enanos. Bueno, sí. Ahora hablaremos un poco de ese lenguaje y cómo ha cambiado, porque hay partes del libro que son para leerlas, ¿eh? De todos modos, creo que hay una cosa que es un poco tangencial, pero hace un año me vi el documental dedicado al disc jockey Nando Dix Control, que es amigo de Cels Piñol y es personaje en nuestro Fan Hunter, que está en la cárcel por contrabando de chucherías ilegales, por cierto, que es ciudadano, no me acuerdo. Y entonces sale Cels Piñol y te explican cómo la Barcelona de principios de los 90, la Barcelona preolimpiadas, que es porque hoy en día Barcelona está irreconocible, han destruyeron gran parte de la ciudad para construir la ciudad moderna, ¿no? Y cómo se empieza a perseguir las discotecas, cómo se empieza a buscar cerrar el ocio nocturno. Y puedes ver ciertamente que la coña no era tanto que con la censura en el cómic, que podía ser, o el grupo Amparo, que eran los malos originales de Fan Hunter, sino con esos alcaldes que te cierran discotecas, que no te dejan estar hasta las 4 bailando,
Entonces dices, vale, empiezo a entender todo este asunto. Y, por ejemplo, Claro. la gentrificación de Varna City, en buena medida, también es una coña a la Barcelona del 92. Ujú. Claro, de hecho yo creo que si hacemos un paralelismo entre los dos libros, en ese momento, bueno, vamos a hablar de diferentes ediciones. ¿Queréis que hablamos de la ambientación? ¿Qué Yo hablamos? creo que, Yo creo que por hablemos, organizarlo, vamos a yo, organizarnos. yo creo que deberíamos hablar primero de la primera edición, Vale. explicar un poco de qué va, luego de segunda, y si nos da tiempo, de los spin-offs que hubo, como son Vampiro y Oathfan. Por Yo creo favor. que Vampiro se va a Vampiro se merecer merece programa. programa suyo propio, eso es así. Eso es así. Y de eso Claro, menos mal que no hay fan hombre lobo, porque entonces serían ¿Eh? 3 programas. 3 programas. Podemos hacerlo. Lo escribo yo. Podríamos hacerlo. Vale, y antes de empezar a hablar del juego, yo me gustaría añadir otra cosa, dado que habéis mencionado personajes reales que forman parte del juego. El Papa Alejo es una persona real. Vamos, si vais a Gigamesh, igual os lo encontráis a la librería, porque es el dueño de la librería. Y si buscáis Papa Alejo en internet, os saldrá vestido de papa, porque empezó jaja por las risis y ha acabado comiéndose el personaje, ¿no? Alejo Cuervo. Alejo Cuervo, efectivamente. Bien, Claro. más majo el de los cómics. Bueno, creo que hemos descrito más o menos la ambientación, ¿no? Esto de ser un fan, luchar contra el papalejo y sus macutes. Del sistema de juego, ¿os animáis a resumirlo alguno de vosotros? A contarnos un poco de qué va. Vale. Bueno, Pablo, si quieres. No, por favor. Nada, Dados de 6. ¿dados de ¿no? 6? Sí, dados de 6. Si no recuerdo mal, había 8 tributos. Tengo aquí la ficha delante, así que la miro enseguida, efectivamente. 8 tributos: combate, disparo, músculos, reflejos, neuronas, agallas, carisma y empatía. Vamos, old school, bastante potente. Y entonces, luego había como habilidades, que ahora no las voy a contar, pero eran como 20 y pico habilidades. Estaban agrupadas como... están agrupadas como de 3 en 3 por cada atributo, con lo cual al final saldrán como 24. Como el vampiro. Como el vampiro, exacto. Y la gracia era que los 6 se explotaban. Entonces tú tiras dados, tú lo que hacías eran tirabas los dados que te tocaban, dependía de las habilidades, como vampiro, en función de los puntos que tenías, y los 6 se repetían y sumaban a la tirada, y los unos, si no recuerdo mal, se descartaban y no contaban para la tirada. Esa es la tirada básica que había. Luego había una serie de arquetipos diferentes en la edición, que si no recuerdo mal son 6, lo tengo por aquí apuntado también, ya, efectivamente. Son 6 que luego se han ampliado en la siguiente edición, algunos más para darles más, para hacerlo más modernete. Sí, también en suplementos se ampliaron, por ejemplo, en el Expansion Kit venía el Monstruo sin N, que era para jugar con ET y similar, o el Mentalista para tener magos en tu grupo. Exacto. De base viene el mercenario, el científico, investigador, rebelde y super, porque el super, por supuesto, pues tienen poderes. Claro. Porque la ficha en base era eso, y luego también muy cogiendo conceptos de Mundo de Tinieblas, luego tenías las coñas y las taras. Eran esos puntos positivos y negativos que tú te jugabas con un poco para personalizar el personaje, pero que tenían mucho efecto mecánico dentro de la partida. Pues con contactos en el Vaticano, ahora no me acuerdo, pues la filacteria, no se llama filacteria, pero si es el friki, pues tenías tu objeto que era preciadísimo, y eran las coñas y las taras. Pero mucha Secreto Weirdo. Secreto Weirdo. Por ejemplo, una de las taras, y aquí es donde nace, una de las taras era ser un vampiro. Sí, es verdad. De hecho, hay algunos personajes potentes de Fan Hunter, de esos famosos que están al final del libro, que son vampiro, porque tienen esa tara. Y entonces yo creo que a partir de ahí pues fue tirando la cosa hasta quedarse de espino. Y luego tenías la potra y el equipo. La potra son los puntos de potra que podías gastar literalmente para repetir tiradas y para evitar las muertes ridículas. Pues no me viene bien porque también Fan Hunter pues tenía cierta mortalidad, aunque tampoco estaba muy visto. Y tenías la potra para gastarlo. Y el equipo, pues bueno, pues equipo. Bueno, un cómic, un dado de 20. Y luego el Expansion Kit te metía un sistema de calidad del acierto y del fallo, que son los UF, los UCH y los ARG. Es verdad. Es que es muy fan, es muy... Oye, he leído esta movida en este juego, ¿lo metemos en Fan Hunter? Sí, claro. Era un poco así. Y lo vendemos. Claro. Hemos mencionado un par de veces el Expansion Kit, porque hubo varios suplementos. No sé si el sistema quieres añadir algo más, Tony, o pasamos a... No, yo por mi parte, que eso es una cosa muy por encima del sistema. He de decir que el primer libro son 76 páginas, de las cuales 40-50 son sistema.
Sistema, creación de personaje. Es un juego que tanto en la versión antigua como en la actual se encierra bastante en tiradas conjuntas, persecuciones, experiencia. O sea, dedica mucho a, por ejemplo, tiene un capítulo solo, o sea, un capítulo, entendedme, 2 páginas para los accidentes. O sea, como que te está diciendo aquí va a haber acción y es muy simulacionista para la acción. Algo que no va a cambiar en la versión de 2020, cuando en 2020 quizás no acompañe tanto y menos para un juego de Fan Hunter, que eso luego lo veremos. Pero sí que se centra mucho, ya digo, casi 50 páginas de esas 74 se destinan solo a las reglas y creación de personaje. Es que tiene pretensión de juego. O sea, el problema es que no es el típico juego tonto o sea, es un producto hecho con ciertamente cariño. O sea, se nota que tú lo lees y dices, oye, pues hay ganas de hacer. No es como Poketulu, que es un juego que obviamente nace del chiste. O sea, es una cosa que nace con cierto buen gusto y que además lo escribe Chema Pamundi, que es colega de Cels. O sea, que al final, nepotismo friki. Claro, Messi, esto al fondo es un chiste entre amigos que ha jugado mucha gente y por eso para mí es otra cosa que me sorprende, pues no es tan fácil de conseguir, ¿no? Es decir, que le ves algo que son bromas internas y las sepas generalizar, me parece que es un mérito tanto de Cels Piñol como en este caso de Chema Pamundi, que fue el que ejecutó el juego de rol, que lo hemos mencionado, y Chema Pamundi todavía sigue vinculado al mundo del rol por Devir y traduciendo, por ejemplo, para algunos suplementos. Y luego, viendo los créditos de la primera edición, también un abrazo para Luis Destrés, que falleció hace poco víctima de ELA. Y que fue el encargado del montaje de esa edición y que sale los agradecimientos varias veces y que yo, lo poco que lo traté, me parece una persona estupendísima. También creo que el chiste es que Cels... creo que es difícil, ¿no?, de cuantificar, porque una era en la que Internet estaba muy verde a través de foros, listas de correo y los tebeos y las cartas que se escondía las cartas en la revista. El chiste era un chiste de entre amigos que terminó siendo un chiste entre muchos colegas, y esos colegas eran la gente que leía el cómic. Sí, eso tienes razón. Porque hay mucha gente que, por ejemplo, murieron en la batalla de Montjuic. Entonces yo conozco gente y dice, yo morí en Montjuic. Pues fantástico, me parece. Yo en aquella época estaba en el cole. Efectivamente. Y esos suplementos en primera edición. Pues yo creo que el primero era el Expansion Kit que hemos mencionado, que en el fondo era la pantalla con un suplemento de pantalla que te traía, pues sobre todo, algunas modificaciones de reglas que ha mencionado Pablo, y luego el Circo Ringling, que era una idea de campaña, y la aventura en un lugar de la Mancha, que se llama, porque los nombres de la aventura son así. Que no sé si esta es la aventura de Big Mac, no sé si os acordáis vosotros. Creo que no. Es la de no voy a ver que a Big Mac. Es la de Eleuterio. Vale. La de Eleuterio, no es la del loco que. Sí, es la de Eleuterio, sí. Y que pone, y muchas sorpresas más, mentira. El propio libro te dice qué trae y qué no trae. Bueno, Expansion Kit, que el Tintín Macute tiene mustache, tiene bigote, que es verdad. Que lo han perdido. Es un señorón. O sea, el Circo Ringling era un marco de campaña, ¿no? De una excusa para moverte por ahí como parte de un circo ambulante, lo cual es bastante peculiar. Que Alejo es muy fan de Pumbo el elefante, por cierto. Yo a este suplemento le saqué mucho partido. De hecho, lo tengo más ajado incluso que el manual básico. Y si igual no voy en orden, pero es en orden que los tengo aquí. Luego estaba la guía de Barnacity, si Pablo y yo vamos sincronizados. Que obviamente era el manual, pues como los nocturnos de vampiro o similar, ¿no? Donde te vamos a escribir Barnacity. Es la guía de Night City de Cyberpunk. Claro. Es la guía de Cyberpunk de Night City. Sí, con sus barrios. A mí es un libro que me gusta mucho porque es Barnacity y es la resistencia. Te sale, por ejemplo, la masía en la que se hospeda la resistencia, la masía de Joe Quaiz. Y ahí en el Penedès. Y Barnacity tiene un mapa bastante gordo de 2 páginas en la página 30, un montón de localizaciones por barrios, tiene semillas de aventura, tiene penejotas, o sea, no es un suplemento chorra, o sea, es la guía de Barnacity. Yo con este libro he jugado mogollón. No te lo acabas. Para tener 58 páginas es increíble. Estaba mirando además cosas que ya no recordaba, como sociedades secretas, SHIELD, agencia independiente de contra y recontraespionaje internacional, sociedad anónima. Sí, no cuadra con las siglas, pero SHIELD es tantísimo secreto que en sus archivos obra top secret. Así que
pues no, pues hemos decidido que no cuadre, ya está. Tienes, por ejemplo, el castillo de Montjuic, que es un sitio que está maldito porque murió mucha gente, pero a mí sí me ha hecho mucha gracia el distrito corporativo, que es el distrito corpo de Night City, que hay grandes empresas como No Entiendo, Spoonie Corporation, Trucutru Biolabs y, por supuesto, Viuda de Segarra y Pozuelo Hijos Sociedad Anónima. Totalmente. Que mandan satélites. Y luego, es un gran superevento. El bar musical Marcelino, la discoteca Jockey Noche, vamos, todo maravilloso. Entonces, efectivamente, en 60 paginitas no muy grandes, tienes un suplementaco que se complementa muy bien con BNC Tales, ¿no? Un suplemento de aventuras. Este suplemento a mí me llamó la atención cuando lo compré. Shadowrun porque... sí, al final trae recortables para hacer monigotes. Pero que este libro, que es del 97 ya, de hecho dicen, ya estamos en el 97, joder, sí que nos hemos colgado, ¿no? La maquetación se ve un poco distinta, se ve que ya había algo de innovación ahí, y lo que nos trae son una colección de aventuras variadas, ¿no? Con nombres muy peculiares, ¿no? Sí, creo que son... Sí. La madre que nos parió es la primera aventura. Luego, a cualquier cosa le llaman el jamón. El hombre con 3 cerebros. Y la novia era él. Os digo que el nombre de las aventuras y su contenido no siempre van de la mano. No. Estaban aceptados para algunas veces para los nombres y a veces no para las historias. Sí. No sé si tenéis alguna historia o alguna opinión sobre estas aventuras. Yo lo que recuerdo de ellas eran los personajes pregenerados del final, las ediciones pregenerados, porque está el Capitán Chicken, que es un pollo, un super pollo. Y Morten Worthington. Y Perico Makoki. Yo me acuerdo de que en una de estas aventuras hay una abuela ninja que creo que es personaje de Barna City by Night, BNC, que mata, o sea, que mata mucho porque nos mató a todo el grupo. Porque empezamos a batir a la vieja y el máster de ataque. Y está bien, ¿no? O sea, es un suplemento típico de aventuritas, no es como si le faltase al de Barna City su libro de aventuras y se lo añadieran un poquito después, ¿no? Y la portada es muy psicotrópica, o sea, la ves y es muy los 90. Es como muy Tokyo Decadence, porque de hecho hay carteles en japonés, o sea que esto es una imagen que habrán pillado por ahí. Y le han dibujado un Don Depresor con gafas. Y luego ya viene, si no voy errado, Pablo, la serie de Spanish Show, ¿no? Eso es, que es la campaña. De esa tienes que hablar tú, porque yo reconozco que no la he jugado, no la he leído. Así que cuéntanos. Son 3 libretos que componen la gran campaña de Fan Hunter, que nos lleva a conocer la Tierra, primero España, luego el mundo y finalmente el espacio. Con localizaciones tan exóticas, voy a leerlas una a una porque es que son hijas de eso. Málaga, Sevilla, con Z, Madrid, la Antártida, Bilbao, con D. En la Antártida, por supuesto, referencias a la llamada de Tulu y las montañas de la locura, Tequili, Zaragoza. Hay un interludio musical en el infinito, Neo Chihuahua en la luna y finalmente la gran conclusión. Básicamente va de esa cura Cap Cartor. Tienes que hacerte con un mazo de Magic, el mejor jugador de Magic de la resistencia, y para evitar que le hagan los malos. Es una partida de llamada de Tulu, pero épico-chorra, decadente, y es divertida a ratos. O sea, el humor ya en esta época ya igual hay chistes mejor tirados. Y sí es verdad que no es mala, o sea, pero Fan Hunter creo que se presta mal a una campaña que mínimo te va a tener 14 sesiones jugando una sesuda quest around the world. ¿Y tú dirías que ha envejecido mejor o peor que las máscaras de Nyarlathotep, por ejemplo? Ha envejecido mejor que las máscaras de Nyarlathotep, porque en Fan Hunter todo el mundo es patético y decadente. Y los neochihuahuas, y la gente de Neochihuahua es la gente más guay que existe. Que hombre, claro, son los marines espaciales, ¿no? Son los... Son los que están en el espacio mirando la Tierra y con asombro y con pasmo. Claro. Te diría que ha envejecido mejor si lo juega gente de la época, porque ahora mismo Fan Hunter es muy injugable, esa edición, por gente que no sea de ese momento. Claro, es que tienes que conocer. Vale, pues hablemos si así Tony nos ha introducido sutilmente en que Fan Hunter durmió el sueño de los justos como más de una década
Ya como por Casi 2000, 20 años, ¿no? no sé, a ver, el último suplemento, ¿cuándo fue? En el 2000 o así, el de Spanish Show. 2001. 2001. Entonces, 19 casi años. 20 años después. Hay que decir que Vampiro es de 2004. Sí, Sí. Vampiros más Ahí modernos. verdad que hay un... Sí, pero el mundo Fan Hunter tarda casi 20 años en volver y vuelve de la mano de De Beer, editorial bien conocida hoy en día. Saca muchos libros muy interesantes y somos majetes. Y contadnos qué supone para quien ya ha jugado Fan Hunter o para el que se acerca por primera vez. ¿Qué nos trae? Tapa dura para empezar, ¿no? Y con Bueno, pinchis. nos trae un tipo de libro totalmente diferente al que nos tenía acostumbrado a esa edición, ¿no? Porque aquí ya nos trae un producto más premium, vamos a entenderlo así, donde ya no cuesta 10 euros, o no cuesta las 6 euros, 1000 pelas del momento, y no son 74 páginas, sino que son 248. Madre mía. O sea, cuadruplica el primer contenido. Sin embargo, de hecho, yo creo que cuadruplica algo más, porque es un libro alto. No es muy grande, pero más que el... Más que alto, no es una 4, pero estará en un formato 5. Es más grandete. Sí, es más grande. Pero sigue dedicándole 136 páginas. Si no más, 138 páginas se sigue dedicando a las reglas creación de personaje. Con lo cual se enfrasca todavía más en simulación cuando, sinceramente, mi opinión personal es no lo necesita, no debería tenerla. Y menos en 2019, 2020, cuando sale este producto. El combate son 14 páginas. El combate son 14 páginas, listados de armas infinitos, reglas de equipos especiales, equipo que puede ser muy divertido y tiene sentido, pero creo que le sobra, están detalladas cada pieza de armadura con su descripción, la protección que hacen, las monedas que cuestan. O sea, tira muy al simulacionismo cuando el sistema, pues de nuevo vuelve a ser un sistema bastante más sencillo de lo que nos podemos imaginar. O sea, ahora lo hablaremos un poco de él. Y hay ligeras modificaciones. Aquí seguimos teniendo 8 atributos, las 24 habilidades. Han cambiado ahora alguna a lo que se atribuye, pero básicamente lo mismo. Sí que han añadido otros arquetipos más en la versión básica, que han añadido para adecuarse a los medios, mejor dicho, o al tiempo. Han añadido el influencer y el fancineroso. ¿Vale? Porque el influencer pues ahora deja de ser, o sea, la ambientación ha cambiado ligeramente en ciertas, más que en lo que viene a ser la trama central, que eso se mantiene igual, pues lo que moviliza a los malos, es decir, bueno, los malos no, es que los malos como tal son los malos. Son los malos. A Alejo y a su idiosincrasia, pues se ha actualizado un poco a las claves y entonces también los arquetipos se han modificado. Los fanhunters no son tan personajes que están metidos en la clandestinidad, sino que son más contestatarios, ¿no? Se podría decir, en esta nueva versión. Es diferente. Es que lo eran en los cómics. Es que el cómic tenía una disonancia entre somos la resistencia y luego en la resistencia eran tíos que iban con nubes volando a la base a las torres Cafre a liarla. Es decir, claro. La gente entonces yo creo que en ese sentido también se ha actualizado un poco más. Se ha actualizado incluso en base al propio cómic. Claro, sí. Y una de las cambios brutales que tenemos en el Fan Hunter antiguo, pues obviamente era un producto, no diría amateur, pero cuasi amateur en cuestión de publicación, y aquí ya tenemos un producto pues a todo color, el otro tiene 4 ilustraciones, 4 no, pero sí 8, y este pues no tiene página que no esté ilustrada, porque ahora aprovechan todo ese fondo, portadas de los juegos de mesa, portadas de la montaña de la locura, de Fan Hunter, cómics, usan mucho contenido, ¿no? Reciclan imágenes de vampiro. Reciclan imágenes de un montón sí, exacto. De las novelas, por ejemplo. Sí. Pero hay también bastantes ilustraciones nuevas. Por ejemplo, las de los capítulos son todas nuevas. Hay una que referencia a Warhammer 1000. Las de los capítulos, si no recuerdo mal, hay alguna que la aprovechan del Urban Warfare, que es el juego de miniaturas que sacó de Beer también, un poco. Sí, el poco capítulo del mundo de Fan Hunter. Por ejemplo, ese es uno de Urban Warfare. Y entonces, pero bueno, tiene 248 páginas. Hemos dicho que a partir de 138 empieza lo que sería la ambientación o, bueno, cómo dirigir y toda la historia. O sea, vamos a decir, a partir de la 150 empieza ya lo que es la ambientación, con lo cual la ambientación también ha crecido en consistencia. Las aventuras han crecido un poco,
las descripciones de los personajes han crecido un poco, los personajes pregenerados. Entonces, bueno, pues ahí también se nota todo esta calidad premium que le han dado al producto. Bueno, y que esa calidad también viene un poco a raíz del propio cambio que tiene Fan Hunter. Llega un momento en el que Fan Hunter, Cels Piñol, empieza a editar por su cuenta después de estar en Forum, saca Fan Hunter Final Wars, saca una serie de historias propias que son más serias, que no llegan a ser, a ver, no es para cuellos, ¿vale? Pues sigue siendo Fan Hunter, pero sí son historias que tienen un poquito más de fondo. Y, por ejemplo, los personajes pasan a tener piernas. No me gustan los narizones con piernas, que vuelvan los sin piernas. Bueno, y eso también se refleja. O sea, creo que también hay un cierto discurso antiautoritario sobre el tema medioambiental. Alejo se redime como personaje. O sea, Alejo tiene un arco de personaje. Y en los primeros cómics es un señor que está loco y es medio tonto. Sí. Y entonces, ¿os parece que, por ejemplo, es un juego interesante para el que jugó al Fan Hunter original y para el quien llega de nuevas? Yo creo que sí, que para el que jugó el Fan Hunter original es una buena forma de ver cómo ha evolucionado y a lo mejor si no ha seguido un poco los cómics, cómo han evolucionado y la visión de Piñol de todo este tipo de cosas, pues es una buena forma de actualizarse más a lo que ahora querría decir el universo Fan Hunter a día de hoy. Si es muy nostálgico de lo que representaba en ese momento, pues no, porque hasta la propia Barna City tiene aunque sigue siendo lo mismo, tiene un enfoque totalmente diferente, porque en el momento del Fan Hunter original, pues hablaba de esa ciudad de postolimpiadas, ¿no? De limpieza cuasi artificial de la sociedad en pos del mercantilismo de las Olimpiadas, pero teniendo en cuenta que era una ciudad donde tenía sus barrios difíciles, sus zonas como muy definidas, que estaban chocando entre lo clásico de la ciudad, que aún tenía entidad propia de ciudad, con lo que venía con ese ámbito cosmopolita de las posolimpiadas, ¿no? Y ahora, pues, Barcelona es otra cosa totalmente diferente, lo decía Pablo. Barcelona es todavía más cosmopolita, cada vez es una ciudad más, aunque tendrá su identidad y tiene su identidad como todas, se va desdibujando en pos de este capitalismo salvaje que se come en las ciudades también, esa gentrificación que para empieza a ser un problema. Ya en Fan Hunter hablan de eso, ¿no? Barcelona cambia. Pues cambia Barna City, que es como el eje de toda la... que es donde nace Fan Hunter, pues imagina cómo cambia todo lo demás, ¿no? Claro. Y luego también cambia una cosa que es el racismo en el juego. Ajá. Porque una de las cosas que tenemos... Yo voy a leer un poco cómo empieza Cambian dos cosas importantes de la ambientación. No sé si yo tengo menos frescos los suplementos antiguos, pero vamos a empezar hablando del primer cómo empieza la ambientación en Fan Hunter en la segunda edición, ¿no? En el 28 de agosto de 1991, la sonda Kumbaya, cuya misión era emitir señales de radio más allá de nuestro sistema solar con la esperanza de encontrar vida inteligente, obtuvo respuesta. Era un mensaje emitido a muy baja intensidad y que decía que al principio se creyó que la sonda estaba captando una distorsión de su propia señal rebotando, pero cuando las cámaras del Kumbaya filmaron un cigarro puro de 200 kilómetros de largo que se movía a 12.000 kilómetros por segundo, los astrónomos consideraron que seguramente usaba un combustible que solo se vende en gasolineras más allá de Plutón. Rápidamente se envió una contrarrespuesta. ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué? Y aquí empieza lo que sería la ambientación de Fan Hunter. Una comida después, con ellos, con los visitantes alienígenas que habían traído el postre, se integra la Tierra en la Federación de Planetas Federados, la FPF. Lo siguiente que nos cuenta Fan Hunter antiguo es que pues ahí se habla que la Tierra empieza a expandirse por la galaxia gracias a esta gente, porque nos deja nosotros les dejamos usar nuestros recursos y ellos nos dan un 15% en la compra de material pornográfico. ¿Vale? Estamos acordando que el humor de cálculo pedopis. Pero la clave es en el tercer párrafo de todo esto, porque en una nave que va a la Luna se encuentran unos polizones mexicanos. Y cito textualmente el libro: los chicanos fueron expulsados al llegar a la Luna, donde consiguieron sobrevivir a base de aguantar la respiración, de hacer visitas esporádicas a la colonia para coger aire y víveres. Bueno, pues todo este lenguaje ha cambiado. Este lenguaje lo he hecho anecdóticamente, y si vamos a la misma sección en el libro nuevo, en el 2020, es prácticamente un calco, palabra por palabra, lo del puro, lo de la FPF, lo de... Cambia el material pornográfico, y en lugar de material pornográfico creo que llaman algo así como contenido para adultos, y por supuesto, palabras como chicano desaparecen de todo este lenguaje. Porque los mexicanos y los chicanos son lo mismo. Y
una de las cosas que desaparece es la palabra Tintín Macute. Claro. Que Tintín Macute habla de los Tuntún Macutes. Los Tuntún Macutes, que son las brutales fuerzas que representan a la gente de la dictadura de Haití. Y que el chiste está muy bien, pero igual no hacía Ahora, falta. exacto, efectivamente. Sobre todo teniendo en cuenta que Haití no se ha recuperado a día de hoy de un terremoto, ni de ser Haití, que es el país más pobre de América, a ratos. Entonces, ¿Sí, no? los Tintín Macutes ahora se denominan Macutes a secas. Macutes. Ha desaparecido todo esto y se han ampliado, pues por ejemplo, pues ahora la sonda Kumbaya es una sonda chino-aragonesa. Se ha ampliado ciertos conceptos que para darle más ambientación, que seguramente esto ya se recoge de los suplementos y de cómo ha evolucionado, y aquí lo recoge. Y por ambientación también cambia una cosa muy importante, que es la pichurrina. Bien. No hemos hablado apenas de la pichurrina, la habéis mencionado de pasada. Cuéntanos. ¿Por qué no hemos hablado de la pichurrina? Porque estábamos analizando el de los 90. Y en los 90 la pichurrina se menciona escasas 3 veces. La pichurrina es la fuerza, para que nos hagamos una idea. ¿Vale? Está la pichurrina y el lado oscuro. El lado oscuro, el lado tenebroso de la pichurrina. El lado tenebroso de la pichurrina. Y hay seres sintientes de la pichurrina que trabajan con pichurrina. Y esto en el Fan Hunter original era como una cosa que estaba, pues para que satisfacer tú, pues eres un friki de Star Wars y quieres que esto lo esté, pues venga, va a estar. Tiene 3 citas literales en el libro, es que lo acabo de mirar, en el libro antiguo, tiene 3 citas literales. Sin embargo, en el Fan Hunter 2020 es el eje vertebrador de todo lo que ocurre en el universo Fan Hunter. Porque es lo que pasa en los cómics. Claro, porque la pichurrina, supongo que en el anterior lo querían desvincular un poco, porque era como, hostia, ya estamos usando el sistema de Star Wars. Vamos a usar Star Wars también. Pero aquí, bueno, pues ya han dicho que la pichurrina, claro, aceptan la herencia de la que traen, vienen, saben de dónde vienen y dicen, pues esto es la pichurrina, pues aquí. Y entonces la pichurrina es aquello que hace que Papalejo sea un sintiente, un usuario del lado oscuro de la pichurrina, y es en su corrupción interna en ese lado oscuro de la pichurrina se vuelve loco por Philip K. Dick, instala la religión de Dick y toda esta historia. Y a partir de ahí el resto es muy parecido. Porque en los cómics se nos dice que Philip K. Dick es uno de los fan knights de la pichurrina, que muere a manos del grupo Amparo. Y entonces su energía pichurrínica viaja a donde Alejo y es lo que hace que se vuelva medio tonto y malvado y loco. Creo que además que una de las cosas que se nota mucho entre juegos es, por ejemplo, Fan Hunter era un juego muy de chistes de tíos, muy humor sobaquero de vestuario. Y en la nueva edición, al igual que el propio cómic, por otro lado, redescubre el hecho de que las mujeres existen y son personas. Entonces, y no tienen narizón. Y no tienen narizón, que es una movida estética, salvo si son señoras mayores, que es una cosa un poco loca. Que les sale la nariz, ¿no? Y también, por ejemplo, yo he leído cosas de Fan Hunter con mi pareja, porque a mí me gusta Fan Hunter, a mí me recuerda cuando tenía 10 años, era idiota, ahora tengo 37 y sigo siendo idiota, pero me hace gracia. Y decía, está bien, pero es un poco machista. Sí. Y hay muchos chistes terriblemente homófobos y tal, y todo eso pues ha ido desapareciendo. ¿Por qué? Porque Fan Hunter se fue actualizando a lo largo de Cells fue actualizando y el cómic recoge esa sensibilidad que igual le hacía falta. Y le sienta bien, porque el humor es más divertido cuando nos reímos todos y no de algunos pocos. Exacto. Y bueno, ¿qué papel juega Alejo dentro de todo esto? Pues Alejo es el Papa es uno de estos seres sintientes de la pichurrina, la oscura de la pichurrina, perteneciente a la dinastía de los fenicios. Que es una raza alienígena, es todo muy complejo, ¿vale? Yo he leído de Final Wars hace poco, de Final Conflict, y no se entiende. Pero básicamente los fenicios viven, pero Alejo entiendo que es una figura que amigo de juventud de Espiñol, y supongo que ahora también, y entonces pues no deja de ser un tendero, o ha sido un tendero, editor, un vendedor. Entonces un fenicio es aquel que alarga su vida viviendo también, porque esta gente a lo Alejo, Cuervo, si venden cosas alargan su vida, ¿no? ¿Algo que decirnos, Tony? Bueno, pues como broma interna os diré que dentro de mi club de rol me llaman Lord Fenicius porque se me presupone de esta estirpe de alienígenas. De hecho,
fijaros si lo de la pichurrina cambió, que al principio Alejo se vuelve malo, se vuelve loco, porque los clientes le vuelven tarambana. Claro. Como Y yo. luego ya con el tema de la pichurrina se da una explicación de que es tal. O sea, que decir, que Fan Hunter, al igual que Vampiro, fue evolucionando. Sí. De hecho, y en este momento, bueno, y en los orígenes de Alejo Cuervo, es amigo de Philip K. Dick, que es amigo personal, se corren unas cuerdas con el SD, eso es literalmente lo que pone en los libros, y a partir de ahí es cuando se le empieza a la muerte de Philip K. Dick, es cuando se le empieza a ir el amianto de la cabeza al Papa Alejo. Luego da un golpe de estado, ya sé. Hay dos cosas que hacen dos cosas como muy raras en Fan Hunter, ¿no? Por un lado tenemos la FPF, que es la Tierra ha entrado a formar parte de esta Federación de Planetas Federados, Que es Star Trek. que es Star Trek, literalmente. Además, en el nuevo libro pues te dicen, sí, como Star Trek, sospechosamente. Y a la vez en la Tierra pues hay unas hegemonías locas donde, por ejemplo, pues Estados Unidos nos los hemos quitado porque están en una crisis interna y ahora son hijos o sea, son propiedad de una megacorporación china, ¿vale? Son hijos de propiedad, que es un poco premonición eso, no te digo nada, porque eso ya pasaba en el anterior Fan Hunter. Luego tenemos Europa, que está bajo el yugo del Papa Alejo, después de la Resistencia, la batalla de Montjuic, que lo ha citado un poquito. Entonces tenemos las dos cosas, ¿no? La Tierra está en la galaxia, está volando, está por ahí, pero a la vez estamos aquí con el Papa Alejo, para que veamos que tenemos ahí como dos enfoques bastante contradictorios a lo mejor entre sí, pero bueno, que dan para sí, porque esto es Fan Hunter y es pum de mente y nos da eso todo claro. Luego vendría el papado de los 100 días y después el reino de Dick, ¿no? Que es toda la parte donde tenemos estas ciudades que Pablo ha contado. Dentro de ese concepto tendremos lo que sería la resistencia, que no ha cambiado mucho, se ha actualizado un poco en términos, como ha dicho Pablo, pero no cambia demasiado. Y sobre todo lo que para mí cambia más es la parte de la descripción de las ciudades y Varna City y los problemas que tiene. Bueno, el concepto de fans se expande, por ejemplo, se induce a los cosplayers, que antes no existían, y te dicen, son gente muy, ¿cómo es? Son muy valientes porque les gusta mucho lo suyo, son muy sacrificados. y luego el concepto de Alejo persiguiendo al fan también ha cambiado bastante, porque el influencer entra muy fuerte en este mundo de Fan Hunter, con todo el sentido, porque Alejo quiere dominar también la radiofórmula y el influencer no deja de ser un enemigo que se escapa del control de lo que él puede decir o no puede decir, ¿no? O sea, y entonces, pues coge un aspecto bastante interesante y creo que se puede actualizar y jugarse muchísimo con esos conceptos a día de hoy, ¿no? O sea, podrían monopolizar ciertos aspectos. Tenemos en cuenta que, como bien habéis dicho, cuando este juego salió originalmente, pues el Internet no era lo que es hoy. Y aquí, pues, está cómo actúa todo este alejismo, que es como se denomina a los seguidores de Alejo, ¿no? O sea, el alejismo. Cómo interactúan con esas cosas más modernas. Incluso algunas se les quedan un poco, porque estos señores que escriben esto, pues no dejan de ser Cespiñón y Chema Bamundi, que pues tienen una edad, y posiblemente, si esto lo hubiesen escrito con la edad que escribieron lo anterior, todavía se hubiesen actualizado más, con criptomonedas o con un lenguaje todavía más cercano a lo que a lo mejor se entiende. O sea que todavía veríamos una pátina de... Pero bueno, bien, muy bien. Se habla mucho... Que ahora no deja de ser un juego hecho por unos señores que peinan canas, ¿no? Claro, que se nota un poco, pero muy poco. Está bien hecho, pero se nota. O sea, podría ser... se describe bastante más por lo que son un vampiro, se describe más a los malos, los jacuzzi. Los jacuzzi, es que me cago en mi vida. Y luego tenemos las corporaciones, se amplían un poco más porque tenemos a Trucutur Biolabs, que son los responsables, son los franceses, que son los que crean a los macutes. Son los que los macutes son un ejército clon, ¿no? Porque es que encima, ojo, cuidado, los macutes son clones. Y entonces son los que crean. Luego tenemos Sputnik Corps, que es la corporación que tiene el poder sobre Estados Unidos, Kapow Enterprise. Es verdad. Gente. Nos explican cómo está Rusia, que Rusia está como ultra fragmentada en millones de países caciquistas entre sí, dándose lo suyo. Es una ambientación post caída de la URSS, al final. Sí, es una efectivamente. Y esa es la línea. Y nos habla mucho más de Neo Chihuahua. Que Neo Chihuahua es donde los mexicanos y la luna
Los mexicanos, su país, por cuestiones de Sputnik Corps, se va al garete y entonces se asientan en la Luna. La ONU los intenta echar. Estos cogen aire muchas veces para poder respirar, cogen aire, lo aguantan y luego lo van soltando cuando van pudiendo. Y al final se hacen con la Luna y crean el cuerpo de los Space Mariachis. Ujú. Que son los marines espaciales del mundo de Van Hunter. Sí, Y sí. hasta ahí es todo lo que nos ofrece el libro nuevo. Luego nos habla mucho más de Varna City, los diferentes barrios. Sigue siendo un libro que si eres de Barcelona, pues lo vas a tener con mucho más cariño. Ujú. Porque vas a ver, es que aquí ya te empieza a describir barrios y cosas con las que entiendo que puedes empatizar más. Y luego muy pequeñito de Madrid, de Zaragoza y de Murcia. Murcia o Murcia con TH. Porque en Zaragoza está Batmario. Claro, estaba Mario, claro. Y las hermanas de Batalla Mañas, ¿no? Me parece. Claro, sí, las del desierto de los monegros. Que son las guardianes. Y eso. Porque Zaragoza aquí es como un Stalingrado. Creo que quedan 1000 maños. El frente ruso. Creo que quedan como 1000 maños y siempre es que no pueden entrar, los Van Hunters no pueden llegar a entrar en la ciudad. Y luego está Murcia, que es para verlo también, porque Murcia es una especie, un poco de es Mad Max, con la mezcla como si fuera las tierras de Conan y las tierras del sueño de los cristianas. Esa es la descripción literal que da el libro sobre qué es Murcia. Bueno, ¿y cuál es la diferencia respecto a la Murcia real? Bueno, porque aquí técnicamente está el Demogorgon, Pérez Reverte y el archinegromante de Serraspuña o la guerrera motorizada Imperator Murciana. Vosotros elegís qué es lo que os da más miedo de todo esto. Te digo que una verdad, que Reverte es alejista a muerte, ¿eh? Hombre, claro, por supuestísimo. ¿Y qué suplementos ha tenido esta edición de Van Hunter? No sé. Un libreto de aventuras que están bastante bien. De distintos autores, ¿no? Exacto. Yo me he reído mucho. Yo las he dirigido en jornadas y con gente además que era fan de Van Hunter. Además lo tengo aquí, es con autores viene a traer a la vieja guardia, ¿no? Porque tiene a Zon PJ, a Ricardo Ibáñez, a Chema Pamundi y a Álvaro Román. O sea, que tiene ahí como gente que, bueno, pues podríamos ver bastante en el mundillo. O sea, gente que posiblemente ya no era joven, muchos de ellos, cuando salió el anterior Van Hunter. Hombre, Ricard tendría 30 y tantos cuando salió el primer y que en el mundo de Van Hunter serían miembros de la Resistencia. Wow. Sí, por supuestísimo. Pues claro. No, alguno quizás sería una legista, ¿eh? No diré cuál. Pero lo dejamos para que vosotros penséis cuál, ¿no? Exacto. Dejadnos en los comentarios quién creéis que sería miembro de la Resistencia y quién sería miembro de tal. Vale. Bueno, esto es un suplemento que salió muy poquito después del libro básico. Tiene una aventura de cada uno de estos autores, tiene 4 aventuras, vuelve a estar bastante ilustrado, tiene una portada que me gusta bastante. Sí, que es 28 días después, ¿no? Es como 2 semanas después. 2 semanas después. 2 semanas después. Y está bastante chulo, o sea, están bien las ambientaciones, son buenas aventuras, ¿eh? Y además te añade nuevos personajes, pues está bien, está bastante bien hecho. Y además toca aventuras un poquito de todo. De hecho, la primera aventura, que si no recuerdo mal es la de Ricard, aunque no lo tengo claro ahora, pero os lo voy a decir, sale nuestro gran amigo Batmario. Oh, qué bien. Maravilloso. Batmario, Morsa y la flamenca la cibernética para mí son de mis personajes favoritos de este universo. Liquidator, ¿no? Que Liquidator. Que es Terminator, pero en lugar de ir de motero va de folclórica porque fue lo que es. No, pero va de folclórica porque se le fastidió el chip de memoria. Si no recuerdo mal, era porque se le fastidia el chip de memoria y se cree que yendo de folclórica, vamos a verlo bien porque está bien, cyborg de combate enviada del futuro para proteger a John Constantine y evitar que lo llenen de plomo. Pues parece que llegará a convertirse en... El cyborg ha intentado adaptarse a las costumbres de 2008 para pasar desapercibido, pero su chip de memoria ha quedado dañado con el viaje, así que ahora se pasea por Varna City vestido folclórica, creyendo en realidad que es un uniforme de camuflaje urbano. O sea, técnicamente va camuflada. Eso piensa. Para mí, el Liquidator, Dan Depresor y Alejo, ves estos personajes de los Van Hunter.
A mí me parece que la nueva edición de Fan Hunter ha tenido bastante mala pata porque sale poco después del confinamiento. O sea, es un juego que se come, como alguien le ha pasado, es un juego que se come el confinamiento y la pandemia. Y creo que eso lo ha restado. Y por otro lado, 20 años es mucho tiempo. O sea, casi 20 y tantos años entre juego de Fan Hunter y juego de Fan Hunter, con pocos cómics, con pocas novelas, con la propiedad prácticamente desaparecida, sin apenas reediciones de los cómics por parte de Cells, que podrías, si los sacase, los vendía. O sea, que tú hoy sacas un ómnibus de Fan Hunter y lo vas a vender, seguro. Aunque sea por idiotas como yo, que no lo voy a comprar que ya lo tenga. Y entonces yo creo que le sentó mal eso. No fue un vampiro y es triste. Y a mí me da un poquito de pena, porque tengo cariño a Fan Hunter. Sí, el timing no ayudó, desde luego. Yo creo que efectivamente pues es un producto que tampoco, no sé si tenía más ambiciones, no lo sé, no lo tengo muy claro. Es verdad que Devir aquí intenta hacer como un universo Fan Hunter de nuevo, porque sacan 2 juegos de miniaturas muy caros, que no sé si eso es una buena decisión, 2 Wargames que además tuvieron que saldar y demás, y luego sacan 2 juegos de cartas, que es el Fan Hunter Assault y el Fan Hunter Vampiro, que son juegos de cartas, e intentan crear como pues todo un conglomerado de productos, hace 5 años que a lo mejor tenía más sentido, pero que no terminan de funcionar porque ya no engancha, porque el juego de Fan Hunters de cartas podía ser perfectamente, no lo es, pero podía ser perfectamente un Munchkin, me refiero como jugabilidad, pero no termina de enganchar porque ya ha llegado tarde. Creo que llega tarde. El mismo ecosistema, es decir, Fan Hunter en una parte funcionaba porque tú te leías Fan Hunter y pronto tenías 4 páginas que dibujaba Nacho Fernández. Las 4 que dibujaba pues, un autor, invento, David Rubin. Claro, eso no pasa. Pero ahora mismo Fan Hunter es algo que vive puramente a nivel nostálgico. No va ni la web. Es que es muy triste. Claro. Ya, sí. Entonces, la verdad es que creo que ha sido gracioso darle un programa porque se ha notado que nos ha dado muy buenos ratos. Y bueno, pues oye, que también las cosas se acaban, que hay veces que nos cuesta verlo. Y es verdad que últimamente pues la cultura está volviendo a vamos a rehacer cosas, o la Disney haciendo remakes en personas. No, pues esto es como si ahora pues Alejo los hiciera con un estilo, Alejo. Cels hiciera de dibujos fotorrealistas y intentara colar Fan Hunter otra vez, ¿no? Pues igual ya tuvo su momento y ha tenido esa propinilla en forma de segunda edición que se puede conseguir y además pues a los que somos fan o hemos sido fan, pues está chulo tener un producto bonito de Fan Hunter. O sea, es interesante tener un producto que es muy disfrutable. Y creo que a Fan Hunter además tiene una... A ver, es un poco, no sé, es un poco raro el pensamiento, ¿no? Pero es que Fan Hunter es una cosa que tendría que quedado, que tendría que ser acabado. Y que vuelva es un poco como ver a una banda que ya se disolvió hace 20 años, han hecho una gira de redespedida y está bien redespedirte. Sí, es un poco esa sensación, pero bueno, pues bien. Bueno, es como una, yo lo veo también un poco como la banda que era juvenil y no tenían, y los conocían donde podían, y ahora esa banda, pues con el tiempo ha seguido la industria, ha prosperado personalmente y tiene el dinero como para hacerlo. Bueno, pero es que y ellos se lo sacan. Pero Fan Hunter llegó a ser muy grande en los 90. Sí. O sea, el nivel de gente que movía Fan Hunter, que tenían anuncios en el jueves. Sí. Fan Hunter fue un fenómeno. O sea, fue un fenómeno. Es un fenómeno poco conocido. Igual alguien, señores, Dolmen Editorial, que sé que hoy que esta semana les va a ir muy bien en redes. Intentar sacar algo, no sé. Está guay. A mí me ha hecho mucha ilusión hablar de Fan Hunter, ¿eh? Y antes de cerrar, porque ya me habéis dicho que el vampiro le queréis dedicar un programa, mencionamos Outfan, aunque sea, porque yo creo que Outfan no da para mucho más, ¿no? En el año 2001-2002 sale Outfan, que es otro juego independiente. En este caso es de ciencia ficción. La editorial es Forum, curiosamente. O sea, que una filial de Planeta te saque un juego de rol en el año 2001, pues es llamativo y supongo que habla mucho de la influencia que tenía Cells en aquel momento para insistir sobre esas cosas, ¿no? De hecho, Outfan es el juego de rol del multiverso de Cells Piñol, que es dentro de la gran metatrama, porque
Fan Hunter tuvo una gran metatrama de universos y tal, se crea, es el universo Outfan, que se crea, es como referencias constantes a cosas de Space Opera. O sea, está el planeta Farrakis, los Fanconen, están los Fantraders, en fin. Y es un juego como muy hippie. Es un juego raro, porque los malos no tienen ficha de personaje. Y hay muchos malos. Tiene coñas del caos, de Warhammer. Está bien, pero igual es el menos divertido de todo lo que se publicó en su día. Sí, la edición yo la recuerdo muy bonita, pero luego el juego, eso, entre que igual era un poco más sobrio y que era un sistema porcentual, si no me equivoco. Sí. El caso es que decías, vengo de Fan Hunter, más o menos en esa época también sale el Vampiro, y por qué cada cosa usa un sistema distinto, pues puede tener su lógica interior de, oye, son distintas editoriales, distintos autores, pero esto a mí me pedía copiar el sistema para poder usarlo todo mezclado, no sé. Y es más serio porque además viene de la parte, en el momento en el que hace Espiñol decide que su historia tiene que subir un poquito la seriedad y trata temas dentro de su contexto un poco chorri divertido y no creo que le siente del todo bien. Sí. No es tan juguetón como debería, que creo que es la palabra que define a Fan Hunter y Vampiro, que son juegos juguetones y que no les importa hacer un poco de sangre de la gente a la que homenajea en realidad. Porque al fin y al cabo son frikis que van a la guerra para seguir siendo frikis. Pues ya está, o sea, yo creo que de Outfan pues tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Que si eres muy Outfan de esto, pues date, o si lo veis ahí a buen precio y te apetece un libro bonito de esto que hemos hablado, pues bien, pero si no, pues mejor el Fan Hunter y por lo que decís, el Fan Hunter de Devir, ¿no? La edición actual. Sí, el Fan Hunter de Devir es buen juego. Sí, está muy bien, está muy bien. O sea, para leértelo, para divertirte, está muy bien. Muy bien. Oye, bien, pues buen programa, ¿eh? Sí. Yo creo que podemos acabar con ese comentario, lección o cosa que os lleváis de Fan Hunter y con eso despedimos el programa. Así que, ¿quién quiere comenzar? Venga, Pablo. Bueno, yo creo que de Fan Hunter sacamos 3 lecturas. 1, una retirada a tiempos de la victoria. 2, soy un holograma. 3, voy a reventar el Vaticano en 1, 2 segundos. Referencia a los cómics. Más allá, Fan Hunter es algo hecho con cariño, nace en un contexto muy particular y ese contexto lo volvió muy especial, que es una época pre-internet, pre-foro, pre-YouTube, en la que la relación entre el fan y de lo que es fan era muy distinta. En un momento en el que el fanzine tenía mucho peso y a día de hoy es intraducible, porque vivimos en un contexto muy diferente. Entonces, a la hora de juzgar la obra, en parte es humor que puede ser casposo, esa tendencia a ser bastante más chorra de lo que debería, ese incipiente racismo que tiene, pues creo que se ha de valorar, ¿vale? Y que luego, que tampoco está mal, pues volver a Fan Hunter y reírte, porque al fin y al cabo es un humor que también alude a una parte, yo creo que sensible de nosotros, que es nuestra juventud. Porque en realidad Fan Hunter es para muchos un cómic de juventud, un juego de juventud. ¿Y Tony? Pues has dicho tantas cosas, Pablo, que algunas... Estoy muy pesado. Ha hecho tantas cosas, ha hecho todo un poco, pero sí, yo diría que uno, nos quedamos pendientes de Vampiro, no termina aquí la historia fan no termina aquí, y 2, diría que a mí Fan Hunter me ha traído muy buenas partidas y tengo muy buenos recuerdos con él. Haber preparado el programa leyéndome cosas de Fan Hunter me ha hecho retrotraerme a estas cosas, pero no me ha dado ganas de volver a jugar. Bueno, porque quizás la época Fan Hunter para mí ya pasó. Ya has colgado el narizón. He colgado, sin ser yo muy narizón nunca, jamás, que de eso no trabajo yo, he colgado esto, la nariz. Es que él siempre fue más de Alejo. Pues efectivamente ya habéis dicho vosotros las cosas principales. Compro lo que ha dicho Tony, yo me ha sacado la sonrisa, pero tampoco me ha dado ganas de volver. Pero para mí Fan Hunter siempre tendrá un elemento especial, que fue esta sensación de puedes jugar con unas mismas reglas a todos, ¿no? Que fue posiblemente el primer juego que me lo descubrió antes del GURPS y esas cosas, que madre mía.
Eh, Es y verdad, que, ¿eh? Es verdad, sí, muy sí, buena reflexión, sí. sí, sí. Y que además es más que el juego de rol, la obra de Cespiñol es algo que compartía con mi hermana Puri, que ya no está entre nosotros, y que pues tengo ahí precisamente el peluche de Don Depresor, que era suyo, y me recuerda mucho a ella cada vez que vemos Fan Hunter. Por eso no me he resistido yo a hacer este programa, pues me apetecía reencontrarme con la obra de Cels, y eso no me lo quitará nadie. Así que muchas gracias, Pablo. A ti me parece muy bonito lo que acabas de decir. Y es muy fan hunter, ¿eh? Es un montón de cosas chorras y luego una cosita bonita. Me ha parecido precioso, te lo digo en serio, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, Tony. Muchas gracias a ti. Y gracias a quienes nos escucháis. Nos escuchamos pronto para hablar de Vampiro. Adiós. Chao, chao. Agur, Adiós, viva adiós. la resistencia.